Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas. El día de hoy hablaremos sobre análisis del mundo contemporáneo. Mi nombre es Brian Millán Tapia y pertenezco a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la UAGRO, en la carrera de ingeniero agrónomo. La agronomía a través del tiempo. La agricultura ha sido factor y ha tenido diferentes innovaciones a través de la historia. Una de ellas, o la principal, la primera, es que hizo a los Homo sapiens nómadas, los convirtió a sedentarios. Esto porque los nómadas tenían que buscar su comida, tenían que estar eh, migrando de un lado a otro, buscando comidas y condiciones favorables, como lo es la temperatura y un sinfín de cosas más. Y al tener la agricultura, pues se plantaron, se quedaron en un solo lugar, cultivaron, crearon grandes cosechas y ya no se movieron de ahí nunca más. Posteriormente tenemos lo que es la domesticación de cultivos básicos y animales. Gracias a ello también se domesticó lo que es los cereales. Los cereales fueron uno de los favoritos en ese tiempo porque los cereales tienen una larga vida a comparación de las frutas o de las verduras. Esto los hacía tener mucha mm, eh, reserva de alimento para abastecerse durante mucho tiempo. Después de ahí tenemos el desarrollo de sistemas de riego. Por ejemplo, la ciudad de Mesopotamia hacía su sistema de riego siempre cerca de un río. Sus parcelas estaban cerca de un río para aprovechar esa agua y no tener que desgastarse llevándola hasta la parcela. Tenemos después lo que es el arado primitivo y tracción animal para preparar la tierra. La rotación de cultivos también se implementó. Los cultivos transgénicos, que no es más que alimentos genéticamente modificados para tener una mejor producción, una más alta producción, aunque a veces, pues, corriendo el riesgo de que esa fruta o ese cultivo pierda algunos de sus aspectos importantes, como lo es el sabor. Tenemos la agricultura de precisión. Muchos productores tienen enormes parcelas y no les conviene meter a 100 hombres para que le fertilicen y pagar un montón de dinero por las horas que conlleve esto. Al contrario, con la agricultura de precisión, con los drones, rápido, pues fertilizan esa área, ese perímetro de gran escala. Posteriormente tenemos lo que es el calendario agropecuario. Aquí tenemos, o puse, seis de las fechas más importantes dentro del agropecuario. El 23 de enero, que es el Día del Agroecólogo y Agroecóloga. 25 de enero, Día del Biólogo. 22 de febrero, Día del Ingeniero Agrónomo, carrera la que estoy cursando. 17 de agosto, Día del Médico Veterinario Zootecnista. Y el 1 de noviembre, Día del Ecólogo. Posteriormente tenemos los años internacionales, tenemos, pues vamos a fijarnos a ver solamente dos, 2026, 2023. Año Internacional 2023, que es el Año Internacional del Mijo. Esto la ONU lo hizo con el fin de que las personas supieran los beneficios, los grandes beneficios que tiene el alimentarse de trigo, de mijo, perdón. El mijo tiene grandes propiedades en vitamínicas, proteínas y un sinfín de cosas más, y aún así la gente no lo consume o no sabe ni siquiera de la existencia de este cultivo. Tenemos el año 2026 que vamos a ver estos tres años que abarca. Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. Año 2026 también conlleva lo que es el Año Internacional de la Mujer Agricultora, donde nunca o casi nunca se le da el valor que merece la mujer dentro del campo. De hecho, en México hay un estudio que dice que la mujer donde más va a estar trabajando en el campo es en la floricultura. También tenemos por último el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. Las corrientes del pensamiento económico. Empezamos primeramente con el mercantilismo. El mercantilismo se basa en acumulación de oro y plata. ¿Esto para qué o con el objetivo de qué? Bueno, su objetivo de esto es darle fortaleza económica a una nación.
también se basa en una balanza comercial superavitaria como forma de parte de generar la acumulación de monedas, de dinero. Joan Baptiste fue el principal promovedor de esta corriente del pensamiento económico por allá del siglo XVII, siglo XVIII. Posteriormente vienen los fisiócratas. Los fisiócratas veían a la agricultura como la mayor bendición que hay en el mundo, porque gracias al campo no solamente come el campo, sino come la ciudad y comemos todos. También se basaba en un gobierno mínimo. Estos fisiócratas estuvieron por allá de el siglo XVII. Posteriormente tenemos a los clásicos de Adam Smith. Estos clásicos se basaban en un liberalismo económico, donde había un mercado libre y competitivo. Los socialistas de Karl Marx decían que el Estado era dueño del patrimonio cultural. Él decía una frase que decía más o menos lo siguiente: en toda sociedad, entre cuantas han aparecido en la historia, la división en clases está determinado por aquello que se produce, cómo se produce y por la forma en que se intercambia la producción. Es decir, con esta frase, él daba a entender que para él estaba casi nulo la división de clases sociales. Todos valíamos lo mismo. O valemos lo mismo, sin importar qué tanto dinero o no tengas. Después vienen los socialistas de, de, de Karl Marx. Eh, perdón, los neoclásicos de, de León Walras. Él nos decía o convirtió la matematización de la disciplina en una basada en demanda, precio. Entre más demanda tenga un producto, no le vas a bajar el precio, sino que se lo vas a aumentar. Esto porque al tener mucha demanda, ese producto que tú vendes, que tú negocias, no va a tener mucha demanda y subirle el precio, no se va a dejar de vender. Al contrario, va a tener las mismas ventas y vas a generar más ganancias. Y tal es el caso, por ejemplo, actualmente la Coca-Cola, que ya vale más de 50 pesos la de 3 litros, y los cigarros Marlboro, por ejemplo, que valen más de 100 pesos una cajetilla. Tenemos estas dos marcas que son las que más se venden y hay otras más económicas. Por ejemplo, la Coca-Cola, tenemos la Red Cola, que vale aproximadamente unos 30 pesos, unos 20 15 pesos menos que la Coca-Cola. Y son los mismos 3 litros, pero la gente no la compra, se va por la Coca-Cola a pesar de que le suben el dinero. Igualmente los cigarros, tenemos los Marlboro, por ejemplo, valen más de 100 pesos, como bien lo dije, y hay otros más económicos, tenemos lo que son por ejemplo, los Meridian, que valen alrededor de, no sé, 40 pesos probablemente, y es una diferencia abrumadora, bastante, pues que se ve notablemente, y a pesar de eso, la gente sigue consumiendo o prefiere seguir consumiendo el cigarro Marlboro a consumir de otra marca más barata. Tenemos a lo que es Maynard Keynes. Maynard Keynes decía que los bienes adquiridos van a ser igual a los ingresos. El Estado estabiliza el empleo. John Maynard Keynes también le otorga al Estado un vasto papel para estabilizar la economía en nivel del pleno empleo. Posteriormente tenemos a los monetaristas de Milton Friedman. Este, por último, dice que la cantidad de dinero es el rol fundamental de una sociedad. Posteriormente, ahora tenemos las corrientes, pero ya no económicas, sino educativas, donde cada uno de sus pensadores, tenía un método en el cual se basaba a través de la experimentación de cómo aprendemos y qué es lo que nos hace aprender mejor en un cierto tiempo de nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos el pragmatismo de John Dewey. Él nos decía que el aprendizaje se daba a través de la experiencia, hacer razonables a las personas. Es un aprendizaje más que de enseñanza, más de experiencia. Deja el memorismo. Aquellos maestros que buscan todavía el memorismo, que te dan
una, un concepto y quieren que te lo aprendas igual. Eso está totalmente erróneo por John Dewey, porque cada quien tiene diferentes formas de pensarlo y procesarlo. Posteriormente tenemos el método Montessori. Esta mujer nos decía que que la niñez, la mente de un niño es la más absorbente que hay en nuestra etapa en un ciclo de vida. Los adultos solamente son guías. No dejes que el niño se abrume o lo dejes de ser, dejes de dejarlo de ser niño. No, al contrario, hazlo, motívalo a experimentar las cosas. Está comprobado que, por ejemplo, los niños son los que más rápido aprenden un idioma a una persona adulta, porque su mente absorbe todo lo que le vas a decir. Entonces, si tú les vas a decir algo, hazlo diciéndoles algo positivo para que su mente lo absorba. Posteriormente tenemos la educación humanista de Carl Rogers. Él proponía un modelo antiautoritario. El maestro debe estar interesado en el alumno. Si el maestro no está interesado en el alumno y su clase se hace que sea muy aburrida, pues el alumno no va a aprender. Debe desarrollar empatía por el alumno también. No, no debe de hacer su clase, debe mm, actualizarse a los nuevos métodos de estudio de las nuevas generaciones. No van a ser los mismos los métodos de estudio de ahora que los desde hace 50 años. Después tenemos el psicoanálisis de Sigmund Freud, donde él nos decía que los problemas emocionales de un adulto están relacionados a los problemas que enfrentó en la infancia o adolescencia. Él proponía tres experiencias, tres desarrollos para desarrollar el desarrollo emocional. Proponía tres, que es la oral, anal y fálica. Él nos decía que los adultos, esos traumas que llevan, los llevas consigo desde la niñez, ya sea por los padres o por cualquier otra persona adulta que les inculcó en la cabeza y como bien lo decía Montessori, la mente absorbente del niño es sumamente sorprendente. Posteriormente tenemos las conductas observables de Skinner. Skinner proponía respuestas operantes y estímulos reforzantes. Él decía que cuando un alumno, un niño, se equivoca, no lo castigues, simplemente dile que lo hizo mal y cómo lo tiene que mejorar. Él experimentó con seres vivos y con animales para ver que la domesticación es parte de los seres vivos y también de, por ejemplo, de un perrito, de un ser animal. Es lo mismo un ser humano que un ser animal. Va a aprender prácticamente casi igual a un perrito cuando hace algo bien, tú le das un premio. Pues es lo mismo con un niño, cuando hace algo bien, haz un premio. Cuando hace algo mal, dile que lo hizo mal o llámale la atención, pero no lo castigues. Después tenemos al procesamiento de información de Gagné. Él se preguntaba, ¿cómo aprende la persona? ¿Cómo aprende el sujeto? Los resultados del aprendizaje están relacionados con las destrezas intelectuales de cada quien, la información verbal y las estrategias motrices y las actitudes. No todos vamos a aprender igual. Hay algunos que somos kinestésicos, hay otros que somos visuales y hay otros que somos auditivos. Entonces, si tú sigues con un método, alguien va a salir perjudicado. Y para no salir perjudicado, hay que aprender cómo aprende cada quien y aceptar que no todos vamos a aprender de la misma manera, que no todos van a aprender igual que tú. Tenemos de la acción a la operación. Este método es de Piaget. Él nos decía que la experiencia física y social es parte importante de la educación. Aprender por medio del descubrimiento. La creatividad, la innovación y el descubrimiento es parte de esto. Por último, tenemos el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Él nos decía que tenemos que ser autodidactas, no quedarnos solamente con lo que nos dice un profesor, buscar más, eh, aprender a ser curiosos, aprender a llevarnos
esa experiencia de adentrarnos al mundo, de conocer más y no quedarnos en nuestra ignorancia de que pues ya sé lo que sé, ya no voy a aprender más. Posteriormente, ahora tenemos lo que es la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución que eh, estuvo de 1750 a 1850, mm, básicamente siglo XVIII, siglo XIX. La revolución industrial comenzó en Inglaterra, posteriormente se expandió por toda Europa y posteriormente Estados Unidos. La revolución industrial lleva a cabo más revoluciones, por ejemplo, una revolución de transportes, el tren, eh, la locomotora, una revolución agraria que ya a partir de las revoluciones de transporte se metían a la agronomía, a la agricultura. También, gracias a la revolución industrial, la artesanal se convirtió en industrial, especialmente que lo textil y lo siderúrgico fue lo que más enfatizaba la revolución industrial. Todos aquellos artesanos dejaron sus artesanías para dedicarse a la industrial. Eso es algo muy, un punto desfavorable de la revolución industrial. Pero pues hay algo que no le vamos a poder ganar nunca a una computadora, a una industria, a una persona no le va a poder ganar a una máquina. Posteriormente tenemos mayor producción, mayores ganancias, cantidades en serie, muchísimas cantidades. Un humano que nunca en su vida podría alcanzar lo que hace una industria y también ayudó a la división del trabajo. Posteriormente también hizo que se desarrollara un comercio más grande, un comercio de varios países, gracias a los transportes que ya existían. Se llevaba de un país a otro lo que se cultivaba de un país, lo llevaban a otro gracias a la revolución industrial. Eso fue lo que nos dejó esta revolución. Posteriormente tenemos la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue su principal causa el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia. Él era un heredero de- del archiduque de Austria-Hungría. Por ende, por haberlo matado, Austria-Hungría inicia la guerra y la declara el 28 de julio a Bosnia. Posteriormente tenemos un sinfín de guerras que se provocaron gracias a la Primera Guerra Mundial. Tenemos la Guerra de las Trincheras. Estas se hacían gracias porque al utilizar armas de fuego no tenían dónde esconderse, entonces cavaban estas trincheras, estos hoyos sobre la tierra para cubrirse de las armas de fuego. Tenemos, por ejemplo, las más importantes de la Guerra de las Trincheras, las más importantes batallas. Tenemos lo que es Batalla de Somme y Batalla de Verdún. La Primera Guerra Mundial dejó un avance armamentístico con cañones, gases venenosos, ametralladoras, dirigibles, submarinos, aviones y un sinfín de cosas más para que ese país saliera vencedor. 1917, Estados Unidos entra a la guerra contra Alemania. Igualmente se dio la Revolución Rusa. En ella se firmaron algunos armisticios. Posteriormente se da el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, castiga a Alemania, reduciendo su ejército, regresando las tierras que robó y muchos imperios se deshacen. Hubo muchos cambios y avances. Por ejemplo, la medicina quirúrgica tuvo un gran avance gracias a que muchos soldados salían heridos, lesionados, casi muertos y tuvieron que hacer avances en la medicina quirúrgica para poder salvarlos o hacerles la lucha. Tenemos también que dejó una enorme crisis económica. Avances en la radio también dejó para poder comunicarse entre ellos mismos, entre equipos, traumas, muertes, dejó también desarrollo de aviación y resurgimiento de Polonia. La Primera Guerra Mundial venía siendo desde hace poquito tiempo atrás, dado a que había
dos frentes, que sería la Triple Entente y la Triple Alianza. Estos tres se unieron, hicieron estas alianzas para contrarrestar la fuerza de otro y que ninguno estuviera en condiciones desfavorables. Posteriormente tenemos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sus causas fueron los enfrentamientos ideológicos, el Tratado de Versalles, con el que culminó la Primera Guerra Mundial. Esto porque Alemania quedó sumamente eh, con ese rencor hacia los demás países por haberle quitado sus tierras, su ejército. Y Alemania, el 1 de septiembre de 1939, ya con Hitler, invade Polonia y se da o comienza lo que es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos lo que es el Tratado de Ribbentrop-Molotov. Este es un tratado germano-soviético de no agresión entre ellos. Pero pues como sabemos, estaba Hitler. Hitler no pensaba lo que hacía, solamente lo hacía, no importaba quién asesinara, simplemente iba al país y bombardeaba. Entonces Alemania no cumplió y se dio lo que es la guerra de broma, llamada así, pues dada la redundancia de su nombre, de que no hubo tantos enfrentamientos bélicos, hubo falta de enfrentamientos bélicos, por eso le llamó así. Luego tenemos que la derrota de Francia, ya con Churchill que rechaza el armisticio de Alemania, la derrota de Francia también dejó la batalla de Inglaterra y los nazis bombardearan a Inglaterra. Posteriormente tenemos lo que es la Operación Barbarroja, que es una invasión de la Unión Soviética. Y pues eh, el mayor país rico de ese tiempo era Estados Unidos, no se había metido a la guerra, estaba pasivo en esta guerra, hasta que a Japón se le ocurrió la grandiosa idea de atacar Pearl Harbor en 1941, dejando grandes devastaciones, muchos números de muertos hacia Estados Unidos. Y fue aquí cuando el presidente Kennedy, en un discurso, dijo que iba a le declaraba la guerra a Japón y Estados Unidos entraba a la guerra principalmente para atacar a lo que es el país de Japón. Posteriormente, ya con Estados Unidos en la guerra, meses después, Hitler contra Estados Unidos. Como Hitler no sabía lo que hacía y solamente atacaba, aquí acababa de firmar su sentencia de muerte. También, gracias al desciframiento del el código Enigma, la batalla de Stalingrado, todo esto, y con la ayuda de Estados Unidos, llevó a cabo la rendición de Alemania y el suicidio de Hitler. La finalización de la Segunda Guerra Mundial sucedió con el suicidio de Hitler y el fusilamiento de Mussolini, que son los grandes cabezas de dos ideologías. Tenemos la conferencia de Yalta y de Potsdam, donde se acordaban diferentes puntos para acabar la guerra. Eso, con estas conferencias y con el suicidio y fusilamiento de estos dos grandes ideológicos, pues se acababa la guerra en lo que es Europa. Sin embargo, en Japón seguía la guerra y no acabó hasta cuando lanzaron las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, que fue la que puso el fin de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Los avances y cambios que trajo esta Segunda Guerra Mundial fue, número uno, la creación de la ONU. También el Plan Marshall, donde Estados Unidos se comprometía a ayudar a Europa a ayudarla a sacar de esa crisis y ayudarla a levantarse otra vez. Y la creación del país de Israel. Posteriormente tenemos lo del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se dio después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods con el personaje llamado Harry Dexter. En este Bretton Woods era una conferencia monetaria y financiera de Estados Unidos que quedó como el país con mayor riqueza. En Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional Mundial del Comercio se creó
Al igual que la moneda de referencia, se acordó que iba a ser el dólar, moneda de Estados Unidos. Keynes no estaba de acuerdo en esto. Él decía que la moneda de referencia mundial no tenía que estar vinculada a ningún país, sino que tenía que ser diferente y que ningún país la tuviera. Además de que esto, de que ninguna moneda se vinculara al país, traía consigo neutralidad. Pero pues como Estados Unidos tenía el poder, hicieron caso omiso de lo que decía Keynes y siguieron con la conferencia de Bretton Woods, donde se dijo que una onza de oro era igual a $35. Estados Unidos dijo que se iba a comprometer a dar inversiones, préstamos y a la reconstrucción de Europa. ¿Qué hizo este nuevo orden mundial? Este nuevo orden mundial se respaldaba por la reserva de oro de los países. El mundo se dolarizó en menos de 10 años. Todo el mundo ya pues pagaba con o su moneda a la que tenían que convertirla era el dólar. Y tenemos lo que es los acuerdos. Dentro de los acuerdos del nuevo orden mundial tenemos la creación del FMI, Fondo Monetario Internacional. Tenemos la creación del Banco Mundial y el patrón oro dólar. Este orden mundial pues no duró hasta mucho tiempo, después se vino abajo y desapareció. Tenemos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y sus diferentes compañías que la ayudan a que todo esto sea un mundo, entre comillas, de mayor paz, seguridad y entre muchas cosas más. La ONU se crea en 1945. Posteriormente tenemos a la UNICEF. La UNICEF defiende los derechos del niño y protege a los infantes, lo que en México se le conoce como el DIF. El DIF es quien protege a los infantes en México y ayuda a que estos se sigan en el estudio, que es una propiedad, seguridad o algo básico que tiene que cumplir un niño, ir a la escuela. Tenemos lo que es el OIT, que es derecho los derechos laborales, un empleo digno. No porque sea el patrón, tú vas a tener al trabajador 12 horas trabajando las 8 horas y ya, no hay más. Si lo tienes más horas trabajando, le tienes que pagar horas extras. Igualmente, si lo tienes en días festivos, se tiene que pagar el doble. No porque sea alguien el patrón, va a aprovecharse de lo que es el trabajador, porque no tienes más poder por ser el patrón, a tu trabajador. Un ejemplo de ello, en la carpintería, cuando muchos piensan los patrones que no les quieren enseñar todo a sus trabajadores porque piensan que se van a ir a trabajar por su propia cuenta. Pero no, mientras tú tengas a tu trabajador cómodo, otorgándole todo lo que él como trabajador se necesita o tiene que cubrir a tu trabajador, tú lo vas a tener pues ahí fijo, no se va a ir, no va a tener ganas de irse y tú lo vas a tener siempre para ti al tratarlo bien, claro. Tenemos después lo que es la UNESCO, que es apoyo a comunidades afectadas después de la guerra o comunidades que sufren de pobreza, etcétera. Tenemos el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que este estabiliza la financiera y crecimiento del dinero. Tenemos también la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Este provee de salud desde el embarazo hasta la vejez, proporcionándole vacunas a los ciudadanos y entre más cosas. Tenemos, por último, la FAO. La FAO es la que pone fin al hambre, es la que nos interesa a nosotros como ingenieros agrónomos. Tenemos que proporcionarle al mundo qué comer, tenemos que proporcionar al mundo un buen precio, porque no todos tenemos los mismos recursos económicos. Entonces nos tenemos que acoplar y pues poner nuestro granito de arena para poner fin
al hambre mundial o por lo menos de nuestra comunidad. Tenemos lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llamó así, Guerra Fría? Porque no hubo acciones directas o entre estos dos bandos, que es Estados Unidos y la URSS. Solamente hubo conflictos derivados, eso sí. Estados Unidos pactó la OTAN o hizo la OTAN en 1949, que es una defensa colectiva de los Estados miembros, que dice que se van a proteger si otro estado que no esté dentro de ellos los ataca. Para contrarrestar esto, él se firma el Pacto de Varsovia, que contrarrestan a la OTAN. Posteriormente tenemos la Guerra Civil China, que en esta guerra el Ejército Rojo es el vencedor. La Guerra de Corea, donde Estados Unidos defiende a Corea del Sur de Corea del Norte. El muro de Berlín se crea en 1961. Esto porque habían pasándose de un lado a otro, del lado comunista al lado capitalista. Alemania estaba dividido en dos partes, por eso se creó el muro de Berlín. Además de que las migraciones se detuvieron por este mismo hecho, de que se pasaban del comunista al capitalista por, por una mejor vida. Entonces se construye el muro de Berlín y queda dividido Alemania. Em, Esta Guerra Fría no fue más que como bien se ve aquí, una carrera de fuerzas a ver quién estaba más poderoso entre Estados Unidos y la URSS. Tenemos la crisis de los misiles y la guerra de Vietnam, y posteriormente la carrera espacial entre estos dos países potencia. Por ejemplo, mientras Rusia ponía Sputnik en 1957, Estados Unidos lanzó su Explorer 1 en 1958. No se quería quedar atrás. Luego se lanzó Vostok 1 y Estados Unidos respondió con el Apolo 11, que mandaba al primer hombre a la Luna. El fin de la guerra supuso la caída del muro de Berlín. Con esto se dio fin a la Guerra Fría. Capitalismo y comunismo. El comunismo propone algo de igualdad, menos explotación laboral, clases sociales no existen, sin grandes diferencias entre pobres ni ricos. Es decir, una igualdad, menos explotación laboral. No te quiero trabajando 12 horas, que tú trabajes las 8 horas y trabajes pues bien, y tú como trabajador tienes tus derechos, pues tú trabajas y tienes tus derechos a vacaciones. ¿Por qué? También pensiones pagadas, libertad de expresión y tolerancia, además en el trabajo que se incorporó a la mujer. ¿Qué desarrolla el comunismo? Desarrolla industrias, reformas agrícolas, por lo que con esto mejora el nivel de vida de los campesinos. Tenemos lo que es el capitalismo. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Empresas controlan todo. La producción, capital y bienes es de la empresa, nada de los trabajadores. La propiedad privada también es que la producción y capital y bienes es de las empresas. Los trabajadores aquí desmeritan su trabajo y todo va hacia las empresas. El trabajador no cuenta para mí. A mí lo que me importa es que yo saque mi empresa adelante y ya. Los trabajadores son menos autónomos y se les niega el valor y dignidad de su trabajo. ¿Por qué vas a tener pensiones pagadas? ¿Por qué vas a tener que trabajar solamente 8 horas cuando puedes trabajar, eh, no sé, 20 y dormir 4? ¿Por qué tienes que trabajar 8? Tú trabájame todas las que puedas y ya, sácame la chamba. Eso decían los capitalistas. Además de que aquí las clases sociales sí existen. Tenemos dos, que es la burguesía, que es el que es el dueño de todo, y el proletariado, que son los trabajadores. Capitalismo y comunismo son ideologías económicas, políticas y sociales. Posteriormente, con el fin de la Guerra Fría, eh,
Pues muchos países del mundo comunista se pasan al capitalista. Esto porque, pues, a las empresas les va mejor, pero muchos países aún siguen con el mundo de comunista, pero la mayormente los países ya están en el capitalismo. Cada uno tiene sus ventajas, sus ventajas. Ya pues cada quien es libre de estar y de inclinarse al lado en el que quiere estar. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.